La debilidad emocional cobra un precio alto. Pagas con oportunidades perdidas, relaciones tóxicas, respeto destruido y noches sin dormir repasando humillaciones. Cada vez que permitiste que palabras ajenas controlaran tu estado de ánimo, entregaste poder gratis. Cada vez que reaccionaste con rabia predecible, mostraste tus cartas al enemigo. El mundo es un tablero cruel, y quien no aprende las reglas se convierte en pieza descartable. Mientras te preocupabas por ser comprendido, otros te estudiaban para manipularte. Mientras abrías el corazón, depredadores identificaban exactamente dónde clavar la daga. La verdad duele, pero libera. Bondad sin estrategia es ingenuidad, e ingenuidad en el mundo real es suicidio lento. Maquiavelo observó reyes y tiranos, santos y traidores, y percibió un patrón aterrador. Los que gobernaban emociones, gobernaban naciones. No eran los más inteligentes quienes vencían, sino los más controlados. No eran los más justos quienes conquistaban poder, sino los que sabían cuándo usar justicia como herramienta y cuándo descartarla sin dudar. Vio imperios caer porque gobernantes dejaron que la compasión cegara la estrategia. Vio familias destruidas porque confiaron en quien sonreía mientras preparaba traición. Y más importante, vio hombres comunes convertirse en leyendas simplemente dominando lo que llamaría frialdad mental. La frialdad mental no es ausencia de sentimiento, es dominio absoluto sobre cuándo y cómo manifestarlos. Es saber sonreír mientras planeas, permanecer calmado cuando todos esperan explosión, retroceder estratégicamente cuando parece derrota. Es la diferencia entre explotar en rabia y guardar cada ofensa como información valiosa sobre quiénes son realmente tus enemigos. Los débiles confunden frialdad con crueldad, pero los poderosos saben la verdad. Frialdad es precisión emocional. Es elegir tus batallas, controlar tus reacciones y nunca, jamás revelar vulnerabilidad a quien no merece ese honor. ¿Ya sentiste esa opresión en el pecho cuando alguien te humilló frente a otros? Esas ganas de gritar, de golpear la pared, de probar inmediatamente que estaban equivocados. Esa reacción es exactamente lo que tus adversarios desean. Provocan para que pierdas control y te expongas. Cada explosión emocional es una victoria de ellos, porque ahora saben exactamente cómo desestabilizarte siempre que quieran. La frialdad mental invierte el juego. Cuando no reaccionas como esperaban, cuando permaneces inquebrantable ante provocaciones, te vuelves impredecible, y lo impredecible siempre vence a lo predecible. Hoy tendrás acceso a las leyes que separan líderes de seguidores, depredadores de presas, imparables de olvidables. Estas leyes no fueron hechas para quien busca comodidad, sino para quien busca victoria a cualquier costo. No esperes motivación barata o frases inspiradoras vacías. Lo que aprenderás aquí es el código usado por conquistadores que reescribieron la historia. Son principios probados en campos de batalla donde dudar significaba muerte. En cortes reales, donde una palabra equivocada costaba la cabeza. En negociaciones, donde debilidad era castigada con ruina total. Cada ley es una herramienta afilada, y herramientas afiladas en manos correctas construyen imperios. Quienes te vieron débil ayer no reconocerán la fortaleza en que te convertirás. Aquellos que rieron de tus ambiciones se ahogarán con sus propias palabras. Los que cerraron puertas implorarán por migajas de tu atención cuando estés en la cima. Esto no es arrogancia, es consecuencia inevitable de quien domina las leyes de la frialdad mental. No necesitas anunciar tu transformación, será sentida. Tu presencia comunicará poder antes de que abras la boca. Tu silencio pesará más que discursos enteros de tus rivales. Suscríbete ahora, deja tu like y comenta de qué ciudad estás viendo, porque maestros de la frialdad mental nunca vuelven a ser víctimas.
A partir de este momento no serás más controlado por las circunstancias, sino arquitecto de ellas. Prepárate, porque lo que viene a continuación destruirá completamente la versión frágil de quien eras. La ley del desapego emocional, la primera ley de la frialdad mental, es brutal en su simplicidad. Desapégate emocionalmente de resultados que no controlas totalmente. Maquiavelo observó que príncipes fracasaban no por falta de recursos, sino por inversión emocional desproporcionada en expectativas. Cuando depositas tu paz interior en la aprobación ajena, entregas el control de tu felicidad a terceros. Esto no es generosidad, es autosabotaje, dice rasado de bondad. El hombre que necesita validación externa es esclavo invisible, encadenado por cadenas que él mismo forjó. Cada vez que tu estado emocional depende de respuestas ajenas, renuncias a soberanía sobre tu propia vida. Piensa en los momentos en que preparaste algo importante. Pudo haber sido una presentación, un proyecto, una declaración. Pusiste energía, tiempo, expectativa, y cuando el resultado no vino como esperabas, algo dentro de ti se derrumbó. Esa sensación de vacío, de injusticia, de esfuerzo desperdiciado, ese colapso emocional sucede porque confundiste esfuerzo con garantía. La frialdad mental enseña diferente. Haz lo mejor posible, pero no amarres tu identidad al resultado. El esfuerzo es tuyo, el resultado pertenece al mundo. Y el mundo no tiene obligación alguna de recompensar tus expectativas creadas por ilusiones confortables. Desapego emocional no significa indiferencia perezosa. Significa precisión estratégica en la distribución de tu energía emocional. Existen batallas que merecen tu sangre y otras que merecen apenas tu presencia calculada. Los débiles se desgastan en todos los frentes, los fuertes eligen dónde sangrar. Cuando alguien te provoca buscando reacción, el desapego emocional te permite evaluar fríamente: esta persona merece mi energía, esta situación altera mi objetivo final. Si la respuesta es no, simplemente no reaccionas. Silencio estratégico destruye enemigos con más eficiencia que 1000 palabras rabiosas pronunciadas en calor del momento. Maquiavelo vio generales perder guerras porque se apegaron emocionalmente a territorios indefendibles. Vio nobles destruidos porque no consiguieron abandonar alianzas que ya no servían. El apego emocional ciega el juicio estratégico. Mantienes amistades tóxicas por historia compartida. Permaneces en ambientes destructivos por miedo a lo desconocido. Toleras falta de respeto por apego a la imagen de persona buena. Cada una de esas elecciones drena poder sistemáticamente. Cada vez que priorizas comodidad emocional sobre avance estratégico, entregas territorio valioso a adversarios que no dudan en aprovecharse. La implementación práctica de esta ley comienza con reconocimiento brutal de la realidad sin filtros románticos. Identifica dónde estás emocionalmente apegado a resultados fuera de tu control. Puede ser la opinión de familiares sobre tus elecciones, el reconocimiento de colegas por tu trabajo, la reciprocidad en relaciones personales. Lista esas dependencias emocionales con honestidad despiadada. Cada ítem de esa lista es una vulnerabilidad que tus enemigos pueden explotar fácilmente. Ahora imagina cómo sería tu vida si simplemente no necesitaras esas validaciones externas. No porque las desprecias, sino porque tu valor no depende de ellas en absoluto. El próximo paso es entrenar desapego a través de exposición controlada y gradual. Comienza con situaciones de bajo riesgo. Expresa una opinión sabiendo que será impopular. Toma una decisión sin consultar a quien siempre consultas. Deja un mensaje sin respuesta cuando normalmente responderías inmediatamente. Observa la ansiedad surgiendo, la incomodidad, la voz interna gritando que necesitas arreglar la situación urgentemente. No arregles nada, apenas observa con distancia clínica.
Esa ansiedad es el apego emocional manifestándose desesperadamente. Cuanto más resistes a la compulsión de reaccionar, más débil se vuelve su control sobre ti. Maquiavelo escribió que el príncipe debe aprender a no ser bueno cuando la situación exige dureza necesaria. Esto asusta a los moralistas ingenuos, pero es pura lógica estratégica sin contaminación sentimental. Si tu bondad puede ser predicha con certeza, será explotada sistemáticamente. El desapego emocional te permite ser bueno por elección estratégica, no por compulsión moral programada. Ayudas cuando fortalece tu posición, rehusas cuando debilita. No hay culpa en esa elección, porque entendiste algo fundamental. Bondad universal es imposible, e intentar alcanzarla solo te transforma en blanco fácil para depredadores que no comparten tus escrúpulos. Existe una libertad aterradora en el desapego emocional que mayoría nunca experimentará. Cuando no necesitas que las cosas sucedan de determinada forma, no puedes ser chantajeado emocionalmente. Cuando no temes perder lo que posees, no puedes ser controlado a través de amenazas. Tus adversarios intentarán provocarte, manipularte, asustarte sistemáticamente, y permanecerás inmóvil, no por arrogancia, sino porque genuinamente no dependes de los resultados que intentan controlar. Esa inmovilidad estratégica los enloquece completamente. No entienden cómo puedes ser tan indiferente a lo que para ellos sería devastador emocionalmente. Los maestros de la frialdad mental cultivan algo que parece paradójico. Se importan profundamente con sus objetivos finales, pero permanecen completamente desapegados de los caminos para alcanzarlos. Planean meticulosamente cada detalle, pero abandonan planes sin duda cuando la realidad exige adaptación. Invierten emocionalmente en pocas personas elegidas cuidadosamente, pero cortan lazos sin culpa cuando traición se manifiesta claramente. Esa flexibilidad combinada con firmeza es imposible para quien todavía cree que el mundo debe ser justo, que esfuerzo garantiza resultado, que bondad protege contra maldad deliberada. La verdad final sobre desapego emocional es que no te hace menos humano, te hace estratégicamente humano con control absoluto. Todavía sientes profundamente, pero eliges cuándo y con quién demostrar. Todavía te importas, pero no permites que eso te paralice en momentos críticos. Todavía deseas intensamente, pero no te destruyes cuando el deseo no se realiza según cronograma imaginado. Esta es la primera ley de la frialdad mental, y sin dominarla completamente, todas las otras serán inútiles. Porque un hombre emocionalmente dependiente siempre será esclavo, no importa cuánto poder aparente posea externamente. Domina el desapego y te libertarás de la mayor prisión que existe, la necesidad desesperada de aprobación ajena. La ley del silencio estratégico. Las palabras son armas que la mayoría usa contra sí misma. Cada frase innecesaria revela intención, cada explicación excesiva demuestra inseguridad, cada justificación no solicitada admite culpa inexistente. Maquiavelo observó que los gobernantes más poderosos hablaban menos y decían más. El silencio estratégico no es timidez, es control absoluto sobre las informaciones que permites que el mundo posea sobre ti. Mientras los débiles llenan el vacío con palabras nerviosas, los fuertes permiten que el silencio trabaje a su favor. Toda palabra pronunciada es territorio conquistado por tus adversarios en el mapa de tu mente. Quien domina el silencio, domina la narrativa sin pronunciar palabra alguna. Piensa en la última vez que te explicaste demasiado. Alguien cuestionó tu decisión y sentiste necesidad compulsiva de justificar cada detalle. Listaste razones, presentaste lógica impecable, buscaste aprobación disfrazada de comprensión, y cuanto más explicabas, menos autoridad demostrabas, porque autoridad verdadera no se explica, simplemente existe. Cuando necesitas convencer a alguien de tu valor, ya admitiste que ese valor es cuestionable. El silencio estratégico comunica algo mucho más poderoso.
No debes satisfacciones a quien no tiene derecho de cobrarlas. Respeto no es conquistado a través de argumentos elaborados, sino a través de presencia inquebrantable que no necesita justificarse. Existen 3 tipos de silencio que construyen frialdad mental impenetrable. El primero es el silencio de observación. Mientras otros compiten por atención a través de palabras, absorbes informaciones a través de escucha estratégica. Las personas revelan mucho más cuando se sienten escuchadas que cuando son confrontadas directamente. Deja que tus adversarios hablen, deja que se expongan, permite que la arrogancia los haga revelar estrategias y debilidades críticas. Cada palabra de ellos es inteligencia gratuita que almacenas para uso futuro. Cada silencio tuyo es misterio que los desestabiliza y los hace cuestionar si estás realmente presente o apenas estudiando cada movimiento suyo meticulosamente. El segundo tipo es el silencio de respuesta. Cuando provocado, el impulso natural es defender, contraatacar, probar que están equivocados. Resiste con toda fuerza que poseas. El silencio ante provocación es devastador para quien busca reacción emocional. Esperan explosión y reciben vacío absoluto. Ese vacío los corroe porque no saben cómo interpretarlo correctamente. Estás ofendido pero controlado, indiferente porque no importan, planeando retaliación silenciosa. La incerteza los destruye lentamente mientras permaneces imperturbable, economizando energía que ellos desperdician, intentando desestabilizarte. Cada provocación ignorada es poder transferido de vuelta hacia ti automáticamente. El tercer tipo es el silencio de implementación. Para de anunciar planes, para de compartir sueños con quien no participa de la construcción. Maquiavelo sabía que enemigos surgen no cuando ya venciste, sino cuando perciben que puedes vencer. Cada plan compartido prematuramente es una oportunidad para sabotaje sutil o explícito. Ejecuta en silencio, revela apenas resultados concretos. Deja que tu ascensión sea sentida, no prevista ni anunciada. Cuando finalmente perciban tu poder consolidado, será demasiado tarde para impedirlo. El elemento sorpresa multiplica el impacto de cada victoria alcanzada en sombras. La implementación del silencio estratégico exige disciplina dolorosa que va contra tu naturaleza social programada. Necesitarás morder la lengua cuando cada fibra de tu ser grita para rebatir ofensas. Necesitarás asistir malentendidos sin corregirlos, soportar juicios injustos sin defenderte públicamente. Esto va contra todo lo que sociedad enseñó sobre comunicación abierta y honestidad radical. Pero sociedad también enseñó que bondad protege, que justicia prevalece, que esfuerzo garantiza recompensa. Y ya aprendiste en el dolor que esas son mentiras confortables para mantener personas ingenuas bajo control. Mientras los estratégicos dominan el juego real sin escrúpulos, observa cómo líderes poderosos utilizan pausas deliberadas. Cuando cuestionados, no responden inmediatamente. Permiten que el silencio pese en el aire, que la tensión crezca visiblemente, que quien preguntó comience a dudar de la propia pregunta. Esa pausa comunica que la cuestión ni merecía urgencia de respuesta. Cuando finalmente hablan, cada palabra carga peso multiplicado por el silencio que la precedió. Compara eso con quien responde ansiosamente, atropellando palabras, llenando cada segundo con ruido verbal desesperado. Ansiedad es debilidad audible que cualquier depredador identifica instantáneamente. Silencio confortable es fuerza silenciosa que pocos consiguen soportar sin quebrarse. Maquiavelo escribió sobre la importancia de parecer accesible mientras permaneces inaccesible. El silencio estratégico construye esa dualidad perfectamente. Estás presente físicamente, pero impenetrable mentalmente. Disponible para interacción, pero indescifrable en las intenciones. Las personas sienten que pueden hablar contigo, pero nunca consiguen realmente conocerte profundamente. Esa distancia invisible
Te protege de manipulación porque nadie puede usar contra ti informaciones que nunca forneciste. Mientras otros construyen amistades basadas en vulnerabilidad compartida, construyes respeto basado en misterio cultivado y fronteras invisibles pero impenetrables que solo tú controlas. Existe una prueba simple para saber si dominaste el silencio estratégico. Cuando algo importante sucede en tu vida, sea victoria monumental o crisis devastadora, ¿cuál es tu primer impulso? Si es compartir inmediatamente con otros buscando validación o consuelo, todavía estás emocionalmente dependiente de reacciones externas. Si es procesar internamente y decidir estratégicamente quién, cuándo y cómo informar, comenzaste a dominar frialdad mental real. Maestros de esta ley tratan información sobre sí mismos como commodity valiosa, distribuida apenas cuando genera retorno estratégico mensurable y comprobado. Las personas van a presionarte constantemente para hablar. Van a interpretar tu silencio como arrogancia, frialdad calculada, superioridad injustificada. Deja que interpreten como quieran. Sus interpretaciones revelan mucho más sobre ellos que sobre ti. Los inseguros te considerarán arrogante, porque tu silencio expone la inseguridad profunda de ellos. Los manipuladores te considerarán amenaza, porque no consiguen leer tus intenciones ni prever movimientos. Los envidiosos te considerarán afortunado, porque no vieron el trabajo silencioso que precedió tus resultados visibles. Ninguna de esas opiniones importa objetivamente, porque no necesitas que entiendan tus elecciones. Solo necesitas que respeten tus decisiones o sufran las consecuencias inevitables. La verdad sobre el silencio estratégico es que multiplica exponencialmente el impacto de cuando finalmente eliges hablar. Quien habla constantemente pierde autoridad porque sus palabras se convierten en ruido de fondo ignorable. Quien elige silencio como patrón transforma cada frase en evento digno de atención. Personas prestan atención real cuando hablas porque aprendieron que no desperdicias palabras con trivialidades. Ese es el poder final de esta ley: transformar comunicación en herramienta de dominación estratégica, no de conexión emocional. Hablas para influir resultados, no para ser comprendido o apreciado por audiencias que no importan para tus objetivos finales. La ley de la imprevisibilidad calculada. Patrones son trampas autoinfligidas que construyes día tras día sin percibir. Cuando te vuelves predecible, entregas el guión completo de tu derrota a cualquier adversario mínimamente atento. Maquiavelo alertó príncipes sobre los peligros mortales de la consistencia excesiva, no porque inconsistencia sea virtud por sí misma, sino porque previsibilidad es vulnerabilidad explotada. La frialdad mental exige que cultives imprevisibilidad calculada, el arte refinado de sorprender estratégicamente mientras mantienes control absoluto sobre tus acciones. En cualquier conflicto, lo impredecible siempre domina lo predecible, porque fuerza al adversario a preparar múltiples defensas, mientras atacas apenas un frente elegido con precisión. La mayoría de las personas es esclava inconsciente de patrones comportamentales rígidos. Reaccionan de la misma forma predecible a las mismas provocaciones repetidas. Frecuentan los mismos lugares en los mismos horarios toda semana. Expresan las mismas opiniones para las mismas audiencias esperando resultados diferentes. Esa previsibilidad crea la ilusión confortable de estabilidad y consistencia de carácter, pero en realidad construye jaula invisible alrededor de tu capacidad de acción. Tus enemigos aprenden exactamente cómo provocar explosión emocional, cuándo encontrarte vulnerable y desprotegido, cuáles argumentos específicos desarman tus defensas mentales. Te conviertes en libro abierto para quien dedica tiempo mínimo a estudiarte, perdiendo toda ventaja estratégica posible. La imprevisibilidad calculada invierte completamente esa dinámica de poder establecida.
Permaneces perfectamente lógico y estratégico internamente, siguiendo planes precisos, pero externamente pareces imposible de descifrar o categorizar. A veces reaccionas con fuerza desproporcionada y devastadora a ofensas aparentemente pequeñas. Otras veces ignoras completamente provocaciones que deberían ser graves. Algunas batallas eliges luchar hasta la muerte sin retroceder un milímetro. Otras abandonas sin explicación alguna en medio del camino. Esa variación estratégica y deliberada crea parálisis mental en adversarios porque nunca saben cuál versión impredecible de ti van a encontrar en cada situación. La incerteza profunda los hace dudar constantemente, y duda prolongada es derrota anticipada antes de la batalla comenzar. Maquiavelo observó a través de la historia que príncipes que alternaban estratégicamente entre generosidad sorprendente y crueldad calculada mantenían control mucho más efectivo que aquellos consistentemente generosos o consistentemente crueles. El consistentemente generoso era explotado sistemáticamente hasta la ruina. El consistentemente cruel enfrentaba rebelión constante y conspiración permanente. Pero aquel que alternaba de forma impredecible mantenía a todos en estado de alerta perpetuo paralizante. Nadie conseguía prever si el próximo acto sería recompensa generosa o castigo severo. Ese estado permanente de incerteza genera obediencia mucho más eficaz que miedo puro o amor puro aisladamente. Las personas respetan profundamente lo que no consiguen prever ni controlar completamente. La implementación práctica de esta ley comienza con auditoría honesta y brutal de tus propios patrones comportamentales. ¿Cómo típicamente reaccionas a críticas públicas? ¿Cómo lidias con éxito inesperado? ¿Cuál tu respuesta patrón automática a conflictos directos? Identifica esos patrones repetitivos con claridad y deliberadamente quiebra algunos de ellos de forma estratégica. Si siempre respondes mensajes inmediatamente demostrando disponibilidad, comienza a demorar aleatoriamente sin explicación. Si siempre evitas confrontación buscando armonía, elige una batalla completamente inesperada para luchar. Si siempre eres cordial y educado, permítete ser frío y distante sin justificativa. Cada quiebra deliberada de patrón establecido confunde profundamente a quien pensaba que te conocía completamente. Atención crítica. Imprevisibilidad calculada no es absolutamente comportamiento errático, caótico o desequilibrado. Personas genuinamente erráticas son rápidamente descartadas como inestables mentalmente, no temidas como estrategas peligrosos. Necesitas mantener lógica interna perfecta y coherente. Cada acción externamente impredecible debe servir objetivo estratégico específico y mensurable. No reaccionas aleatoriamente como loco, sorprendes estratégicamente como maestro. La diferencia es fundamental. Comportamiento errático destruye irreparablemente tu credibilidad y reputación, mientras imprevisibilidad calculada construye metódicamente tu reputación de indescifrable y peligroso. Uno es debilidad mental disfrazada de espontaneidad, otro es fuerza estratégica disfrazada de imprevisibilidad controlada. Existen áreas específicas de la vida donde previsibilidad todavía sirve tus intereses estratégicos. En demostración de competencias profesionales, en cumplimiento riguroso de palabra empeñada, en protección leal de quien genuinamente merece tu lealtad conquistada. En esos dominios seleccionados, sé roca absolutamente inquebrantable y predecible. Pero en dinámicas puras de poder, en negociaciones de alto riesgo, en conflictos declarados o velados, en relaciones puramente estratégicas, cultiva misterio denso e impenetrable. Deja que piensen que finalmente te conocen y te categorizaron, y entonces demuestra dimensión completamente nueva que nunca imaginaron existir. Cada sorpresa estratégica bien ejecutada recalibra cómo te perciben,
siempre elevando dramáticamente la estimativa de tu peligro potencial y capacidad destructiva real. Maquiavelo escribió famosamente que el príncipe ideal debe tener naturaleza dual de zorra astuta y león feroz. La zorra para reconocer trampas escondidas antes de caer en ellas, el león para aterrorizar lobos que amenazan el rebaño. Pero sabía algo estratégicamente más profundo que pocos comprendieron. El príncipe verdaderamente poderoso es aquel que nadie consigue determinar si es zorra o león, hasta ser demasiado tarde para escapar. La imprevisibilidad calculada mantiene adversarios constantemente reevaluando y ajustando sus estrategias contra ti, desperdiciando recursos preciosos. Mientras gastan energía intentando prever tu próximo movimiento posible, ya ejecutaste silenciosamente 3 movimientos devastadores que ni consideraron remotamente posibles dentro de tu repertorio conocido. Observa atentamente cómo esta ley se manifiesta en verdaderos maestros de la estrategia a lo largo de la historia. Cultivan reputaciones aparentemente contradictorias de forma absolutamente deliberada. Son conocidos simultáneamente como implacables y sorprendentemente generosos, calculistas fríos e inesperadamente espontáneos, inflexibles como acero y adaptativos como agua. Esas contradicciones superficiales no son fallas de carácter o inconsistencia moral, son herramientas estratégicas meticulosamente construidas. Cada faceta contradictoria es genuinamente verdadera en contextos específicos, pero cuál faceta particular se manifiesta depende exclusivamente del contexto situacional y del objetivo estratégico prioritario. Esa multiplicidad consciente de selbes estratégicos confunde completamente a quien intenta reducirlos a patrón simple y predecible. La libertad final proporcionada por la imprevisibilidad calculada es profundamente libertadora. Dejas permanentemente de ser rehén de las expectativas rígidas ajenas. Cuando nadie sabe qué esperar de ti en cada situación, nadie puede legítimamente cobrarte consistencia artificial con imagen limitada que construyeron. Te conviertes en autor soberano de la propia narrativa, en constante evolución, no personaje secundario y predecible en la narrativa de otros. Eso aterroriza fundamentalmente a quien necesita categorizar personas rígidamente para sentir control ilusorio sobre el mundo. Y simultáneamente te libera completamente para operar en dimensiones estratégicas que mentes predecibles y lineales ni consiguen imaginar que existen. Esta es la tercera ley implacable de la frialdad mental, y su aplicación consistente te transforma definitivamente de jugador predecible en enigma absolutamente indescifrable. La ley de la venganza fría. Rabia caliente consume y destruye principalmente a quien la siente. Venganza fría destruye quirúrgicamente apenas a quien la merece. Maquiavelo no predicaba perdón cristiano incondicional porque entendía naturaleza humana real sin ilusiones románticas. Ofensas graves no perdonadas y no vengadas adecuadamente se acumulan como veneno lento en el alma, corroyendo dolorosamente por dentro mientras ofensores siguen impunes y confortables. Pero venganza emocional ejecutada en el calor irracional de la rabia frecuentemente falla espectacularmente y te expone como impulsivo y controlable. La frialdad mental exige algo estratégicamente mucho más devastador y eficaz. Venganza meticulosamente calculada, ejecutada fríamente cuando adversario ya olvidó completamente su ofensa original, aplicada con precisión quirúrgica exactamente cuando duele máximamente y recuperación es imposible. La diferencia fundamental entre venganza caliente y fría determina si destruyes al enemigo o a ti mismo. Venganza caliente es reacción inmediata, explosión emocional visible, confrontación directa donde todos identifican claramente tu motivación. Gritas, amenazas, atacas frontalmente mientras emociones controlan completamente tus acciones. Testigos perciben fácilmente que perdiste control,
Adversario se prepara para defensa y frecuentemente cometes errores estratégicos fatales que revierten la situación. Venganza fría es completamente diferente. Absorbes la ofensa en silencio sepulcral. Demuestras hasta incluso que perdonaste generosamente. Continúas interacción normal mientras planeas meticulosamente en los bastidores. Cuando finalmente actúas, el golpe es tan preciso e inesperado que el blanco ni conecta inmediatamente con la ofensa antigua y recuperación se vuelve imposible antes de que perciban qué sucedió realmente. Maquiavelo estudió venganzas históricas de César Borgia, quien esperaba pacientemente años enteros para destruir a quien lo traicionó. Borgia no confrontaba traidores inmediatamente cuando traición era descubierta. Continuaba tratándolos normalmente, hasta con aparente confianza renovada, haciéndolos creer que habían escapado impunes. Entonces, cuando esos hombres bajaban completamente la guardia y se sentían seguros nuevamente, cuando estaban más vulnerables y dependientes, Borgia atacaba con brutalidad calculada que no dejaba posibilidad de recuperación. La lección trasciende siglos. Venganza ejecutada prematuramente desperdicia oportunidad. Venganza ejecutada en momento perfecto destruye completamente sin dejar rastros emocionales obvios que te incriminen públicamente. La implementación de la venganza fría exige control emocional sobrehumano que poquísimos consiguen desarrollar. Cuando alguien te humilla públicamente, traiciona tu confianza deliberadamente. Destruye algo que construiste con esfuerzo. El impulso natural es retaliación inmediata y visceral. Cada fibra de tu ser grita por justicia instantánea. Tu sangre hierve, músculos se tensan, mente se llena de escenarios de confrontación y retribución. Ese es exactamente el momento más peligroso. Cualquier acción tomada en ese estado emocional será subóptima y probablemente desastrosa. La frialdad mental exige que respires profundamente. Absorbes completamente el dolor y humillación. Archivas metódicamente cada detalle de la ofensa. Y entonces continúas tu vida externamente como si nada hubiera sucedido mientras planeas fríamente en bastidores. El planeamiento de venganza fría sigue metodología específica y rigurosa. Primero, documenta objetivamente la ofensa sin dramatización emocional. ¿Qué exactamente fue hecho? ¿Cuándo? ¿Quién presenció? ¿Cuáles fueron las consecuencias mensurables para ti? Segundo, identifica vulnerabilidades específicas del ofensor. ¿Qué más valora? ¿Dónde está emocionalmente expuesto? ¿Cuáles son sus dependencias críticas? Tercero, desarrolla múltiples escenarios de retribución proporcional, evaluando riesgos y beneficios de cada uno fríamente. Cuarto, elige el momento ideal para ejecutar, cuando esté más vulnerable, cuando conexión contigo sea menos obvia, cuando impacto sea máximo y defensa mínima. Quinto, ejecuta con precisión quirúrgica sin dejar emoción contaminar la acción. Sexto, observa los resultados en silencio absoluto sin reivindicar crédito o celebrar públicamente. La proporcionalidad es elemento crucial de la venganza fría efectiva. Retribución desproporcionada revela emoción descontrolada y crea simpatía por el ofensor. Si alguien te humilló verbalmente y destruyes toda su carrera, te conviertes en villano a los ojos de observadores, incluso si la ofensa original fue de él. La frialdad mental exige proporcionalidad precisa. La retribución debe ser equivalente en impacto, pero superior en sutileza. ¿Te humilló públicamente? Sutilmente sabotas proyecto importante suyo, haciendo parecer incompetencia propia de él. ¿Esparció mentiras sobre ti? Pacientemente construyes evidencias de patrones deshonestos suyos que eventualmente se vuelven innegables. La venganza fría es siempre proporcional en resultado final, pero superior en ejecución estratégica que nadie puede rastrear fácilmente hasta ti. Existe dimensión psicológica profunda en la venganza fría que la hace mucho más satisfactoria que explosiones emocionales.
Cuando actúas caliente, obtienes alivio temporario de la tensión emocional, pero frecuentemente arrepentimiento posterior cuando analizas fríamente los errores cometidos. Cuando actúas frío, el planeamiento meticuloso en sí ya ofrece satisfacción creciente y la ejecución perfecta proporciona sensación de control absoluto imposible de obtener a través de reacciones impulsivas. Más importante, venganza fría generalmente ni necesita ser revelada para proporcionar satisfacción completa. ¿Sabes lo que hiciste? Sabes que justicia fue servida precisamente, y eso basta. No necesitas que el ofensor sepa, no necesitas reconocimiento público. La satisfacción viene del control demostrado y justicia ejecutada, no de validación externa. Maquiavelo alertaba que príncipes deberían vengar ofensas graves para evitar apariencia de debilidad, pero hacer eso de forma que consolidara poder en vez de apenas satisfacer ego herido. Venganza estratégicamente correcta siempre sirve doble propósito. Castiga al ofensor específico y simultáneamente comunica mensaje claro para potenciales futuros ofensores sobre las consecuencias inevitables de desafiarte. Cuando ejecutas venganza fría perfectamente, otros que consideraban probarte piensan dos veces. Reputación de vengador paciente y meticuloso te protege de futuras ofensas mucho más efectivamente que reputación de persona explosiva pero predecible. Depredadores evitan presas que pueden volverse cazadores pacientes. La verdad final sobre venganza fría es que su mera posibilidad, cuando bien cultivada en tu reputación, frecuentemente hace ejecución innecesaria. Cuando adversarios saben que nunca olvidas ofensas y siempre retribuyes, precisamente cuando menos esperan, simplemente evitan ofenderte desde el inicio. Esa es la victoria máxima. Castigos que ni necesitan ser ejecutados porque la amenaza implícita es suficiente para prevenir ofensas. Te vuelves intocable, no porque eres demasiado bueno para retaliar, sino porque todos saben que eres demasiado paciente y preciso para arriesgarse a despertar. Esta es la cuarta ley de la frialdad mental, y su dominio te transforma de víctima potencial en adversario que nadie osa desafiar ligeramente. La ley del aislamiento estratégico, soledad elegida es poder, soledad impuesta es debilidad. Maquiavelo observó que príncipes más vulnerables eran aquellos constantemente cercados por multitudes, mientras príncipes más poderosos cultivaban círculos estrechos e impenetrables. La frialdad mental exige dominio sobre el aislamiento estratégico, la capacidad de apartarte deliberadamente de personas, situaciones y ambientes que drenan energía sin ofrecer retorno equivalente. La mayoría teme soledad porque fue condicionada a creer que valor humano se mide por cantidad de conexiones. Esa creencia transforma personas en esclavas de la aprobación colectiva, incapaces de tomar decisiones impopulares necesarias. Quien domina aislamiento estratégico no teme quedarse solo, porque entiende que estar cercado de personas equivocadas es soledad mucho más profunda y destructiva que estar físicamente solo. La verdad brutal sobre relaciones humanas es que la mayoría drena mucho más de lo que ofrece. Existen personas que entran en tu vida exclusivamente para consumir tu tiempo, tu energía emocional, tus recursos, tu atención, tu paz mental. Aparecen en crisis constantes, exigiendo salvamento, piden consejos que nunca siguen, crean dramas innecesarios que te succionan hacia adentro. Crees que estás siendo buen amigo, compañero solidario, persona disponible. En realidad, estás siendo explotado sistemáticamente por vampiros emocionales que identificaron vulnerabilidad en tu incapacidad de decir no y apartarte definitivamente. El aislamiento estratégico exige identificación brutal de esas relaciones parasitarias y extracción quirúrgica de ellas de tu vida sin culpa, sin explicaciones prolongadas, sin segundas oportunidades que apenas prolongan el sangrado.
Maquiavelo aconsejó príncipes a mantener distancia calculada hasta incluso de consejeros más próximos. No por desconfianza patológica, sino por necesidad estratégica de preservar claridad mental. Cuando estás constantemente expuesto a opiniones ajenas, eventualmente pierdes contacto con tu propia voz interior. Cada persona ofrece perspectiva contaminada por propios intereses, miedos y ambiciones. Si permites acceso irrestricto a tu mente, se vuelve campo de batalla donde otros combaten por influencia sobre tus decisiones. El aislamiento estratégico crea espacio protegido, donde puedes pensar sin interferencia, decidir sin presión, planear sin sabotaje sutil de quien preferiría verte fallar miserablemente. La implementación práctica de esta ley comienza con auditoría despiadada de todas las relaciones actuales. Para cada persona significativa en tu vida, pregunta objetivamente, ¿esta persona adiciona valor real o apenas consume recursos? Cuando interactúo con ella, ¿salgo energizado o drenado? ¿Esta relación me aproxima de mis objetivos o me distrae de ellos? ¿Demuestra lealtad genuina o apenas interés conveniente? Las respuestas van a incomodar profundamente porque descubrirás que muchas conexiones que considerabas importantes son en realidad lastre que te impide volar. Familiares tóxicos que usan lazos de sangre como chantaje emocional. Amigos antiguos que resienten tu crecimiento porque evidencia estancamiento de ellos. Compañeros románticos que se aferran no porque te aman, sino porque temen soledad propia. Una vez identificadas las relaciones parasitarias, la frialdad mental exige acción inmediata y definitiva. No gradual distanciamiento esperando que perciban el mensaje. No explicaciones detalladas que se transforman en negociaciones emocionales. Corte quirúrgico rápido y definitivo. No debes justificativas extensas sobre por qué no quieres más determinada persona en tu vida. Tu paz mental no necesita ser defendida en tribunal de aprobación ajena. Simplemente apártate, bloquea si necesario, ignora tentativas de reaproximación. Van a acusarte de frialdad, arrogancia, haber cambiado para peor. Deja que acusen. Esas acusaciones apenas confirman que tomaste decisión correcta, porque personas que genuinamente se importan contigo respetarían tu elección, en vez de intentar manipularte a través de culpa. El aislamiento estratégico no significa volverse ermitaño antisocial que evita todo contacto humano. Significa curaduría rigurosa e implacable de quien tiene acceso a tu energía y atención. Maquiavelo mantenía círculo interno minúsculo de consejeros cuidadosamente seleccionados y probados, mientras mantenía distancia calculada de todos los otros. Debes hacer lo mismo. Identifica las pocas personas que genuinamente agregan valor, que te desafían intelectualmente sin disminuirte, que celebran tus victorias sin envidia escondida, que ofrecen crítica constructiva sin agenda destructiva, que demuestran lealtad en tiempos difíciles cuando nada ganan con eso. Esas raras personas merecen acceso privilegiado. Todos los otros deben permanecer en círculos externos donde interacción es limitada, superficial y estratégicamente controlada. Existe libertad aterradora en el aislamiento estratégico que mayoría nunca experimentará. Cuando no estás constantemente expuesto a juicios, expectativas y demandas ajenas, recuperas soberanía completa sobre tu propia vida. Decisiones se vuelven más claras porque no están contaminadas por necesidad de agradar terceros. Objetivos se vuelven más alcanzables porque no estás desperdiciando energía gerenciando dramas ajenos. Paz mental se vuelve default en vez de lujo raro porque eliminaste fuentes constantes de turbulencia emocional. Descubres que prefieres tu propia compañía a la compañía de personas mediocres que apenas ocupan espacio sin adicionar valor. Esa preferencia asusta a observadores externos que interpretan como arrogancia, pero es simplemente resultado natural de haber experimentado la diferencia entre soledad elegida y falsa compañía.
Maquiavelo escribió que príncipe debe ser temido más que amado, porque amor depende de la gratitud ajena, mientras miedo depende apenas del poder demostrado. El aislamiento estratégico opera en la misma lógica. Relaciones basadas en necesidad mutua genuina son más estables que aquellas basadas en sentimentalismo vacío. Cuando te aíslas estratégicamente, fuerzas las personas restantes a probar valor real para permanecer en tu círculo. Aquellos que permanecen son los que realmente importan. Aquellos que se apartan resentidos apenas confirman que estaban presentes por razones equivocadas desde el inicio. El aislamiento estratégico funciona como filtro implacable que separa aliados genuinos de aprovechadores oportunistas. La resistencia al aislamiento estratégico generalmente viene de tu propia programación social profundamente enraizada. Fuiste enseñado desde niño que rechazar personas es maldad, que todos merecen múltiples oportunidades, que buen carácter se demuestra a través de disponibilidad incondicional. Esas creencias fueron implantadas específicamente para tornarte explotable. Personas que propagan esas ideas frecuentemente son las que más se benefician de tu incapacidad de establecer fronteras. Desaprender esa programación es doloroso, pero esencial. Necesitas internalizar verdad brutal. Ni todos merecen tu tiempo, ni todas las relaciones valen el esfuerzo, ni toda soledad es mala. Algunas formas de soledad son necesarias para preservar sanidad mental y avanzar objetivos reales. Existe prueba definitiva para saber si dominaste aislamiento estratégico. Cuando alguien sale de tu vida, sea voluntariamente o porque los removiste, sientes alivio primario en vez de pérdida primaria. Si la respuesta es alivio, entendiste la lección. Si todavía sientes pérdida significativa por personas que claramente te drenaban, todavía estás preso en patrones de apego emocional disfuncional. Maestros del aislamiento estratégico sienten alivio inmediato cuando relaciones parasitarias terminan, porque entienden que cada conexión tóxica removida crea espacio para conexión potencialmente valiosa o, mejor aún, para soledad productiva, donde pueden finalmente oír pensamientos propios sin interferencia constante. Esta es la quinta ley de la frialdad mental, y su dominio te transforma de persona desesperada por aprobación en fortaleza selectiva que pocos consiguen penetrar. La ley de la adaptación camaleónica rigidez moral es lujo que apenas los débiles pueden darse porque sus vidas no importan suficientemente para nadie importarse. Maquiavelo chocó generaciones al afirmar que príncipe debe aprender a ser malo cuando necesario. Pero la verdad más profunda que pocos comprendieron es: moralidad rígida es suicidio estratégico en mundo que no recompensa consistencia moral. La frialdad mental exige adaptación camaleónica, capacidad de ajustar comportamiento, valores aparentes y hasta personalidad conforme contexto y objetivos exigen. Necesitas ser capaz de ser generoso o cruel, honesto o manipulador, leal o traidor, no porque careces de principios, sino porque entiendes que principios absolutos en mundo relativista garantizan apenas derrota noble. Victoria pertenece a los adaptativos, no a los moralmente consistentes que se aferran a valores obsoletos. La mayoría de las personas construye identidad fija basada en valores supuestamente inquebrantables. Soy persona honesta. Nunca miento. Siempre ayudo a quien necesita. Esas declaraciones suenan nobles, pero funcionan como cadenas autoimpuestas. Cuando te defines rígidamente, te vuelves predecible y explotable. Adversarios saben exactamente cómo manipularte usando tus propios valores contra ti. Saben que persona que nunca miente quedará paralizada cuando mentira estratégica sea única opción viable. Saben que persona que siempre ayuda será explotada por necesitados profesionales. Saben que persona moralmente rígida preferirá perder con dignidad a vencer con pragmatismo.
Esa previsibilidad moral transforma virtudes en vulnerabilidades, fácilmente explotadas por quien no comparte tus escrúpulos. Maquiavelo estudió líderes a lo largo de la historia y descubrió patrón consistente. Aquellos que sobrevivieron y prosperaron eran camaleones morales que adaptaban comportamiento conforme necesidad estratégica, mientras aquellos moralmente rígidos eran admirados brevemente y destruidos rápidamente. César